tema, tema importantísimo y que a muchos nos causa problemas son las medidas cautelares. Bueno, doctor, pues bienvenido. Una disculpa por la demora, doctor, y le cedo el uso de la voz, doctor. Adelante, buenas noches. Muchas gracias, doctor Camacho. Le agradezco nuevamente la invitación al Liceo Académico, a usted, a su equipo también académico. Agradezco desde luego a las personas que están presentes, las casi 130 personas presentes en esta plataforma, los que están en live también. Muchas gracias por estar presentes, por darnos un poco de su tiempo para platicar de este tema. Saludos desde luego a todos los presentes que son de Ciudad de México, bueno, mi ciudad natal, Michoacán, que son bien de Zamora, de Uruapan, Tlaxcala, Monterrey, Mérida, la ciudad blanca, la bella ciudad blanca, Yucatán, San Luis Potosí, mi tierra adoptiva, Chihuahua, hermosa capital norteña, Morelos, muy bonito Morelos, mucho calor también. Estado de México, en Moloya debe ser mucho frío ahorita, en Acambay también, en Ciudad Azteca, en Guanajuato y León. Gracias por estar también presentes, ese bello estado, en Tampico, esa bella ciudad también, la playa hermosa, Tijuana, Baja California, muy bonita también. Gracias desde Puebla también que nos acompañan, hermosa ciudad, Sinaloa, gran estado, hermoso estado, con problemas de seguridad, pero espero que estén pronto muy bien. Saltillo, Coahuila, hermoso estado norteño, Campeche, la península, Pachuca, Hidalgo, también en mi tierra en su momento que me acogió ahí como juzgador, en Guaymas, Sonora, Veracruz y Guadalajara y Coahuila. Gracias de verdad por estar aquí presentes prácticamente toda la República. Es para mí un honor estar frente a ustedes, sobre todo con personas prácticamente de todo el país y también entiendo que del extranjero, según me ha comentado el doctor Camacho de Cuba y de otros países. Gracias por estar presentes. Y bueno, pues vamos a hablar de medidas cautelares. Las medidas cautelares, como lo sabemos, son aquellas que siempre van a acompañar al proceso. En su momento ha habido un cierto panorama complejo respecto de su entendimiento, de cuando se fijan o se aplican o se solicitan, porque en ocasiones estas medidas cautelares también se extralimitan, a veces porque el juez las impone de una manera abrupta, a veces porque no están siendo proporcionales, o a veces porque se cree o se tiene la tendencia de que se tienen que imponer porque se tienen que imponer. Realmente hay veces que ni siquiera se tienen que imponer. O en otras ocasiones que también se solicitan de una manera y se concede otra más grave que la que pide el Ministerio Público, que se combinan o que luego se combinan de manera incompleta o de manera irregular, o también que se impone presión preventiva oficiosa, que ahora es un tema bastante complicado en nuestro marco constitucional. Y bueno, atendiendo a esta cuestión, entonces tendríamos que ver primeramente, bueno, tomar referencia, digamos, como columna vertebral. Las medidas cautelares siempre van a ser accesorias, eso lo sabemos, siempre van a acompañar al proceso. El proceso es en sí el que rige como un tronco y las ramificaciones son entre ellas las medidas cautelares. Estas medidas cautelares tienen diferentes reglas que vamos a ver en este momento o en esta plática a profundidad y también vamos a ver qué es lo que en ocasiones hacemos casi de manera automática y que no es necesario o que de repente creemos que la regla es así, pero bueno, vamos, y es muy importante desde luego en ese sentido tener a personas de diferentes estados de la República, porque precisamente esto nos da un enriquecimiento de cómo es que los jueces en cada entidad federativa aplican estas medidas precisamente de esta manera diferente en cada entidad federativa. Y bueno, pues vamos a empezar. Como siempre tengo alguna proyección para poder explicarme mejor. Y primeramente, vamos a ver las finalidades. Primeramente, el juez cuando le piden las medidas cautelares, que ahorita vamos a ir a ver poco a poco a profundidad cuándo se pueden pedir y cuándo no es viable. ¿Cuál es la finalidad? Garantizar la comparecencia del imputado en el proceso. Eso es, yo creo que es más importante porque en México no puede haber un proceso sin una persona que esté siendo
procesada en presencia física. Hay diligencias personalísimas que no pueden llevarse a cabo sin que esté presente la persona. En ocasiones, por ejemplo, a los jueces se nos presenta una persona, una puesta a disposición de alguna persona que de repente, por alguna condición de salud, por ejemplo, va camino a la audiencia y se desmaya, por ejemplo, y tiene quizás un episodio de un coma diabético. Entonces hay que llevarlo inmediatamente al hospital o al médico. Y como es una diligencia personalísima, la formulación de imputación, bueno, control de detención, puede haber un debate con la defensa solamente, pero la formulación de imputación, las medidas cautelares, la declaración inicial no puede llevarse a cabo. Entonces nos ha tocado ocasiones, como seguramente a ustedes también, donde a pesar de que está transcurriendo el término constitucional, lo tenemos que suspender. Nos tocó también, por ejemplo, una persona que tenía tuberculosis, entonces empezó a toser con sangre y tuvimos que aislarla e interrumpir esta cuestión. Entonces, son cuestiones bastante importantes que se dan en el transcurso de una audiencia que, como sabemos, estamos con seres humanos en una audiencia y no sabemos qué vicisitudes puede haber precisamente a partir de su condición de salud, de alguna cuestión que tenga alguna discapacidad, incluso mental o intelectual. Pero bueno, siempre hay diligencias personalísimas. Entonces, en el caso de que el imputado esté presente, esas diligencias son imprescindibles. De tal manera que para que el imputado no se pueda sustraer, es muy importante fijar o neutralizar un riesgo que se detecte en ese momento. Me parece que fue la anterior plática, dijimos que en el proceso penal acusatorio, generalmente, bueno, más bien, como regla, digamos, internacional en los procesos penales acusatorios del mundo que tiene este sistema, un poco más, como dijimos, europeo y latinoamericano, son tres vertientes o tres etapas, que es de investigación, dijimos intermedia y de juicio. Y en ese sentido, no se puede desahogar por regla general prueba antes de juicio, salvo la anticipada. Sin embargo, en México dijimos que sí se ha podido llevar a cabo esta cuestión de desahogo de pruebas y se da en el plazo constitucional, es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es para la imposición, solicitud, modificación o cesación de medidas cautelares para poder modificar, solicitar, pedir que cesen, que se cancelen. Las medidas cautelares se puede aportar prueba como si fuera la etapa de juicio. Y eventualmente la tercera condición o la tercera vertiente única que se da en el sistema acusatorio mexicano es cuando, por ejemplo, se apela, se interpone apelación y se requiere desahogar la prueba para que pueda tener de alguna manera un resarcimiento en la alzada. Por ejemplo, un imputado que su abogado está distraído por ahí y no le hace caso y está declarando y se está autoincriminando, se puede eventualmente apelar el auto de vinculación y se puede desahogar esa prueba en la apelación, lo permite el código. Entonces son tres vertientes. Las otras, claro, ya son por jurisprudencia, que es el protocolo de Estambul, como lo sabemos, o las actuaciones oficiosas que de repente puede haber con motivo de un delito de perspectiva de género. Pero en términos generales solamente son tres vertientes: el plazo constitucional, las medidas cautelares y en ocasiones en apelación. Entonces, efectivamente, para efecto de las medidas cautelares se puede llevar a cabo esta cuestión en particular, el aporte de prueba, desahogo de prueba. Como lo dijimos y lo hemos dicho en estas pláticas, eh, pueden hacer preguntas en el chat escrito. Lo veremos al final porque también hay preguntas en live que no estoy viendo y que el doctor Camacho amablemente me hace el favor también de transmitirmelas. Entonces, bueno, vamos o retomemos el aspecto de garantizar la comparecencia del imputado porque, como dijimos, no existe el proceso en ausencia. Tan es así que, como lo habíamos dicho, si es que el imputado enferma de tal gravedad, se tiene que suspender el proceso o eventualmente incluso el plazo constitucional. No puede estar ausente el imputado, salvo, como lo dice el código, que tenga autorización del propio tribunal, porque la diligencia puede ser que no sea personalísima, como podría ser la intermedia, donde se puede pedir excepcionalmente un permiso para que no esté el imputado. Esas diligencias que pueden no ser personalísimas, podría ser que esté ausente la persona, pero no
en el control de detención, medidas cautelares, en procedimiento abreviado, en todas ellas que requieren, desde luego, que esté presente el imputado. También busca neutralizar una posible obstaculización del proceso. Esto porque se puede aleccionar testigos, se puede favorecer de alguna manera que el proceso se vea entorpecido, se puede incluso, por ejemplo, amedrentar al Ministerio Público, o se puede llevar a cabo cualquier cuestión que pueda obstaculizarlo. Entonces, esta es otra de las finalidades de las medidas cautelares. Vamos a neutralizar una posible obstaculización del proceso. Eventualmente se busca, desde luego, proteger a la víctima, a los testigos también y a la comunidad. Entonces, es a la víctima, a los testigos, ahí me falló un D. A la víctima, a los testigos y a la comunidad. Entonces, puede haber que haya peligro a la comunidad y eventualmente pueda haber, en este caso, una repercusión. Por ejemplo, hay ocasiones en que las medidas cautelares, bueno, voy a poner un ejemplo de lo que sucedía hace unos 3 años, que se modificó la Ley Federal de Armas de Fuego. Como lo saben, la aportación de arma de fuego sin licencia actualmente no alcanza suspensión condicional del proceso porque el legislador incrementó la pena y ya es mayor a 5 años como término medio aritmético y por tal razón no alcanza esta prerrogativa, este derecho que es la suspensión condicional. Pero, por ejemplo, en ocasiones teníamos nosotros evidentemente ejemplos donde el delito alcanzaba suspensión condicional del proceso. Aún así, por ejemplo, el propio defensor duplicaba el término. Entonces, que eso es muy importante. Si se duplica el término, recordemos que antes de que se suspenda la audiencia tiene que haber un debate de medidas cautelares, porque si no, la persona tiene que salir en libertad. Explicamos también que ahora que estoy en Tribunal Colegiado de Circuito, nos llegan muchas sí, recursos de queja contra una negativa de una suspensión provisional. Por ejemplo, ha habido veces donde la persona, el imputado duplica el término constitucional, se va a 144 horas y entonces viene detenido por el control de detención, viene en flagrancia, realizan el control de detención, formulación de imputación, la declaración que él reserva a declarar, pero duplica el término. Entonces, allí lo que hacen algunos jueces, esperemos que sean los menos, es decir, bueno, pues se tiene por duplicado y usted queda detenido con motivo del control de detención y se va a un reclusorio. Eso no es viable, porque el Código Nacional establece claramente que si se duplica el término debe haber un debate de medidas cautelares. Cuando se da esto, pues el defensor corre con el juez de amparo para decirle, señor juez, está en presión mi patrocinado sin ningún tipo de figura que esté regulando que esté él en prisión. Entonces, el juez puede conceder la suspensión con efectos restitutorios o puede no hacerlo. Y ante este panorama, a veces no lo hacen. Los jueces de amparo vienen en queja ante el colegiado. El colegiado entonces concede la suspensión con efectos restitutorios. Sí, dejarlo en libertad, porque no tiene ningún tipo de figura que esté regulando que él esté interno. Entonces, eso es bastante complicado cuando desgraciadamente tenemos órganos jurisdiccionales que no conocen a profundidad el proceso penal acusatorio. Y entonces duplican el término, los mandan a prisión sin ninguna figura y a veces son secuestradores o violadores o algún homicidio. Pero eso no quiere decir que no tengan derechos. Por esta cuestión en particular, cuando se duplica, entonces se tiene que dejar en libertad a la persona. Es muy importante cuidar este aspecto. Y bueno, entonces, en ese sentido, nuevamente retomamos esta cuestión que es, sí, que se busca proteger. Estábamos hablando nuevamente, perdón, retomo lo que les iba a decir. Por ejemplo, antes había aportación de arma de fuego sin licencia y sabíamos que iba a haber una suspensión. Aquí duplicó el término, se abre debate de medidas cautelares y es una aportación sin licencia. Yo, como defensor, no hubiera duplicado en ese momento que alcanzaba suspensión condicional. El defensor lo hace y se debate medidas cautelares. Sabemos nosotros como jueces que viene una suspensión condicional. Es un derecho que tiene la persona. Sin embargo, esta persona con la aportación de arma de fuego se advierte en diferentes carpetas de investigación donde él estaba pues siendo claro investigado por robo a transeúnte en cinco carpetas de investigación.
un estaba incluso en proceso corriendo por la aportación de arma diferente y también por robo calificado. Sin embargo, no sabía, yo no me enteré nunca por qué estaba en libertad con robo calificado, pero estaba en libertad. Y entonces, ante este panorama, ¿qué pasa cuando una persona que está portando un arma de fuego que va a obtener una suspensión condicional inminentemente, tenemos esta situación que está robando, está asaltando con el arma de fuego, hay un peligro a la comunidad. Entonces, no es un peligro de la víctima, en portación de arma no hay víctima, no no hay testigos, digamos, que sean amenazados, pero la comunidad sí, porque sabemos que si lo dejamos libre, eventualmente va a seguir robando. Entonces, se impone presión preventiva justificada, aunque dure solamente 3 días más o 6 días más, porque vinculado al proceso, la persona va a salir con la suspensión condicional del proceso. Pero bueno, entonces, por otro aspecto, también se busca analizar si el imputado está siendo procesado por otro delito no acumulable o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso no conexo a este. Fíjense que ese punto es muy importante. Se tiene, y eso se da mucho por la defensa. Claro, entiendo que como defensor no le quiere pegar a todo, ¿no? Y dice, sí, es que la persona está siendo procesada en este momento por un delito no conexo a este. Pero, dice el defensor, pero aunque se da esta cuestión, no se puede, digamos, presumir contra el imputado o contra la persona que es alguien peligroso porque no ha habido una sentencia firme. Y como no hay una sentencia firme y está siendo procesado, se debe respetar la presunción de inocencia. Y por otro lado dice, bueno, ante este panorama de que la persona no tiene sentencia, pido que no sea tomado en cuenta este proceso penal vigente no conexo a este. Es decir, está por portación de arma aquí y hay otra portación de arma vigente que no tiene que ver con esos hechos. Dice la defensa, estamos en el principio del derecho de acto y no de autor y no se puede violentar la presunción de inocencia. Solamente que recordemos que en las medidas cautelares no estamos analizando si es culpable o no, y eso es muy importante. Es algo así como la suspensión en amparo. En amparo vamos a ver en el fondo el principal si, por ejemplo, se va a negar o se va a conceder el amparo o se va a sobreseer. Pero la suspensión en amparo, estoy dando, es solamente para ver si se puede o no suspender el acto, como una ramificación. Las medidas cautelares, como son accesorias, es una ramificación. Aquí no vamos a ver si la persona es inocente o culpable. Aquí vamos a evaluar el principio de riesgo y el principio de riesgo nos lleva a que si es, por ejemplo, una persona que tiene 3 procesos penales vigentes sin sentencia, es alguien que constantemente está en contacto con hechos delictivos. Entonces puede haber, ya sea, habría que aterrizarlo en algo en particular. Por ejemplo, podría haber un peligro a la comunidad si es alguien que roba constantemente con arma de fuego, y aquí está por arma de fuego, se evalúa la teoría o el principio de riesgo para ver si esta persona no tiene un peligro a la comunidad. Pero, por ejemplo, nos ha tocado asuntos donde llega un maestro que está acusado por abuso sexual de una de sus alumnas menores de edad. Entonces, si vemos que en ese momento el profesor está siendo también procesado por otros 2 delitos, también por abuso sexual de otras alumnas, podríamos decir que no es tanto el peligro a la comunidad, sino el peligro a las víctimas. Entonces, con que exista una sola cuestión solidificada, no importa que no se den las demás, 168, 170, 169, con que se actualice una en particular es suficiente para poder neutralizar un riesgo alto, dependiendo desde luego qué tipo de cuestiones puede llegar a haber, porque como les digo, en el caso en particular habría que ponderar qué proporción hay de ese riesgo. Vamos a suponerlo. Una Les voy a poner aquí un ejemplo de cómo se realiza más o menos una ponderación, que eso lo vamos a ver en esta plática, pero vamos a imaginar, no imaginar, un caso real que tuve como juzgador. Eh, está la policía patrullando y ven que hay una mujer que está siendo golpeada por un varón. Desde luego la policía se baja y cuando lo abordan a él, la mujer está golpeada y tiene un arma de fuego él en la espalda, metido aquí.
Ella dice es que con esa pistola me pegó. Bueno, es una pistola de las permitidas, es decir, sin licencia, no es reservada para el ejército. Lo detienen por portación de arma de fuego y le dicen a la mujer, bueno, tú puedes denunciar por violencia familiar, era su esposo. Entonces le dice, puedes denunciar. Ella dice, pues sí voy a denunciar, pero ya lo veremos, ¿no? El punto es que a mí me lo llevan por portación de arma de fuego. Entonces, él en su declaración dice, yo estoy en mi casa, tranquilo, claro, niega los hechos, dice, yo estoy en mi casa viendo la televisión con mi esposa en mi casa, cuando entra la patrulla de un policía con el cual yo había tenido un conflicto anterior, rompe la puerta de la entrada y me agarra y me saca y me siembra una pistola. Mientras que la mujer en su versión, ella dijo que vivía en un domicilio diferente porque estaba separado de su esposo y que había ido a pedirle dinero para sus hijos porque tenían hambre y no tenía dinero ella. Entonces él se pone violento cuando le piden dinero y es cuando la golpea a ella y dice, y sacó una pistola en esta ocasión. Entonces, desde luego, la fiscalía me pide la prisión preventiva justificada atendiendo a que hay un peligro para la víctima. Entonces, yo no tenía muy claro porque era un delito que iba a alcanzar una suspensión condicional del proceso, pero yo no tenía muy claro en este caso, en parte, porque aparte duplica la defensa. A veces no es bueno duplicar si hay suspensión condicional del proceso, pero bueno, aquí duplicó. Yo no tenía claro porque desde su declaración inicial él dijo, vivo con mi esposa y entró la policía. Yo no sabía qué versión era la real, mientras que la víctima decía que no, que ella vivía por otro lado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo tengo que analizar no si eres culpable o inocente de la aportación de arma de fuego, sino que ahí se evalúa el principio de riesgo o la teoría de riesgo. ¿Qué está en riesgo ahí? Evidentemente la mujer, no como víctima, porque en portación de arma de fuego no hay víctima, sino como ente social. Pero como no tengo los elementos para saber si él vive en una casa en particular con ella o vive ella por separado, ante esta duda que tengo, se tiene que juzgar con perspectiva de género y teniendo a una mujer vulnerable que fue golpeada, tengo que inclinarme que aunque tenga una ponderación no cierta entre uno y otro caso, la probabilidad de que una mujer sea golpeada es muy alta. Como no tengo el panorama muy claro de dónde vive ella, entonces lo que se tiene que decretar, o en ese momento lo que decreté, fue que si estuviera en prisión preventiva justificada. Pero fíjense, aquí es algo muy importante y lo vamos a ir explicando. A veces la defensa se opone a que se imponga prisión preventiva justificada y ya que se impone y dice se impone la prisión preventiva justificada, bajan las manos como si estuvieran deprimidos se quedan así en el sillón, ¿no? Y bueno, es algo normal porque se va a ir a prisión, ¿no? Pero jamás o muy pocas veces se ponen a alegar algo muy importante, importantísimo, el tiempo de la prisión preventiva. Es decir, el combate a una medida cautelar debe ser en dos vertientes. Primero, en el fondo, si se aplica o no, por ejemplo, prisión preventiva. Y segundo, en el tiempo. Bueno, si le vas a imponer en el tiempo, dice el Código Nacional, por el tiempo estrictamente necesario. ¿No? O sea, no tiene que ser por todo el tiempo que dura el proceso. Puede ser, pero no tiene que ser. Entonces, en este caso, solamente la decreté por el tiempo de 6 días, que era la duplicidad de término, pero mandé a la policía a que investigara, porque eso lo puedo hacer oficiosamente debido a que tengo una perspectiva de género y me lo permite el protocolo, para ver si la mujer no es víctima en portación, me refiero, si la mujer vivía con su papá efectivamente separada o si vivía con el esposo en su casa, porque tenía dos versiones. Pero mientras, basado en perspectiva de género, se ingresa a prisión. La policía me dice, sí, efectivamente, ella vive con su papá, no vive con él, sí fue a pedirle dinero, según se advierte. Su papá supo de eso porque le dijo, ahorita vengo papá, voy por dinero, y además hay una denuncia previa por violencia familiar y él tiene medidas de protección. Ah, bueno, en ese supuesto entonces advierto en este caso en particular que no hay necesidad de mantenerlo en prisión, pero sí tengo que tener un estándar muy alto para que no se acerque a ella. De tal manera que entonces lo mandé a resguardo domiciliario para que no saliera de su casa porque no vive con ella. Claro que sí, por ejemplo, vamos a lo absurdo, ¿no?
Si viviera ella con él y yo le decreto de resguardo domiciliario, pues la va a matar, desde luego. Entonces es algo muy complicado, es una ponderación bastante complicada la que hacemos los juzgadores. Pero bueno, entonces, si está siendo procesado, perdón, se va a medir solamente o se va a evaluar, se va a ponderar lo relativo a que qué tanto ese proceso vigente puede afectar a los testigos, a la comunidad o a las víctimas. No por el hecho de y esto es muy importante, no por el hecho de que esté siendo procesado es que va a tener un riesgo alto. Y aquí es muy importante establecer una cuestión también trascendental. Recordemos que en las medidas cautelares es proporcional o rige el principio de proporcionalidad. Esto no lo debemos nunca perder de vista, jamás. Proporcionalidad. Quiere decir que para llegar a la prisión preventiva justificada, tenemos que tener un riesgo altísimo de alguna de las vertientes, ya sea de que se va a sustraer de la escena de la justicia, ya sea que va a, por ejemplo, se fugó del domicilio, o a lo mejor se fugó del establecimiento, o puede ser que a lo mejor no tenga arraigo domiciliario, no tenga acercamiento familiar, sea un peligro para la comunidad, sea un peligro para la víctima. Debe ser un riesgo altísimo, porque si no es altísimo, entonces por eso se va a neutralizar en la medida proporcional del riesgo que detectemos para alguna de las vertientes. De tal manera que, por ejemplo, vamos a suponer que sea un delito, hablemos igual, bueno, posesión de narcóticos. Tenía 6 gramos de cocaína con él y está por posesión simple de cocaína. Entonces, la fiscalía pide prisión preventiva porque la persona está siendo procesada actualmente. Pero entonces, al invocar la fiscalía esta hipótesis, se advierte que está siendo procesada por un hecho de tránsito, porque mató a una persona de manera imprudencial. Eso pues no repercute absolutamente nada en lo relativo en este caso en particular, el riesgo. Por el contrario, pudiera ser que el diferente proceso, y a lo mejor está firmando él por estar en libertad, me permite tener bases, eso tendré que invocar la defensa, de que se está presentando en el otro proceso, entonces no se va a evadir. Entonces, no por tener, por ejemplo, un proceso penal vigente, quiere decir precisamente que tenga que llevarse a cabo esta cuestión. Ahora, dice la Constitución, porque esto viene a nivel constitucional, no viene a nivel solamente legal, viene en el 19 muy claro, en el artículo 19 constitucional, déjenme ver si lo puedo proyectar para que lo veamos, esto viene a un rango, por supuesto, constitucional y nos da estos parámetros de que se puede tomar en cuenta cuando hay un proceso penal vigente. Entonces, en ese sentido, estamos en ese aspecto, déjenme ver, ahorita lo vemos, porque estos panoramas vienen desde una restricción constitucional. Entonces, un segundo, déjenme ver. Eh, sí, fíjense, voy a proyectar el artículo 19 constitucional. Este es el segundo párrafo y dice, bueno, cómo se fija la prisión preventiva, ¿no? Justificada, pero dice aquí, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado por delito doloso, es decir, esté siendo procesado o haya sido sentenciado. Claro, la fiscalía de repente se agarra un poco como hilo de media y dice, pues es que él tiene 3 carpetas de investigación. Sí, pero están judicializadas, pues no está siendo procesado, no se reúne la hipótesis. Entonces, ante ese aspecto de una falta de judicialización, tendrías que decirme que estas carpetas de investigación vigentes no encuadran en la hipótesis de estar siendo procesado. Eso es imposible. Pero tú tienes que demostrarme, fiscalía, que estas carpetas de investigación significan un riesgo para el proceso, para la víctima, para la comunidad, para que más bien lo dirijas por otra vertiente diferente, pero no porque está siendo procesado. Es una cuestión completamente diferente. Y bueno, fíjense, bueno, una vez que vimos ya la finalidad, ¿cuáles son las reglas? Solamente las puede imponer el juez, eso es evidente, y previo debate de las partes. Esto es importantísimo. No se puede fijar una medida cautelar si no está presente la defensa,
necesariamente tiene que estar la defensa y el imputado o el acusado, dependiendo de la etapa procesal en que estemos. Pero tiene que estar presente porque, por ejemplo, hay figuras de otros países. Vamos al sistema chileno, si maneja eso, más el colombiano. El sistema colombiano establece que es diferente, y vuelvo, estoy volviendo a Colombia nuevamente. En el caso de Colombia, una persona se le cita y si no se presenta, se le ordena aprender. Y si no se puede aprender, se busca su domicilio. Y si el domicilio no existe, hay una forma de poder notificarlo y darlo por, se llama proceso en ausencia. Es decir, que no se encuentra la persona por ningún lado y se puede formular imputación ante la ausencia de él. Es decir, se puede llevar un proceso ausente. En México eso es simplemente imposible. No existe proceso penal, claro, porque en civil está la rebeldía, sabemos eso, pero en proceso penal no puede haber de ninguna manera ningún tipo de proceso ausente, de una persona ausente. Debe estar siempre, desde luego, presente. Entonces, bueno, siempre debe estar las partes debatiendo la medida cautelar. Luego, la prisión preventiva solamente la puede pedir el Ministerio Público. Eso es algo evidente porque en ocasiones la víctima, y bueno, también hay excesos, ¿no? Porque de repente dicen los jueces de control, bueno, fiscal, ¿qué me va a pedir? No, pues la prisión preventiva justificada. Bueno, entonces nada más, y hay una víctima y hay un asesor, ¿no? Nada más interviene la defensa y el Ministerio Público, porque la víctima pues no puede pedirla. Entonces no le dan uso de la voz a la víctima ni al asesor, sino solamente la defensa y el Ministerio Público. Eso además de que evidencia la teoría general del proceso, porque no hay contradicción completa, la víctima tiene que intervenir y no es que no pueda intervenir simplemente por el hecho de que no pueda pedirla. La víctima no está pidiendo la medida cautelar de prisión preventiva, la está pidiendo la fiscalía, pero podemos escuchar lo que quiera decir el asesor jurídico, desde luego, porque es parte procesal, y si bien él no está pidiendo la propia prisión preventiva, sí puede enriquecer los argumentos de la fiscalía. Entonces, el hecho de que no se le dé uso de la voz a la víctima ni al asesor, qué ha pasado y qué he visto, es que ahora que soy revisor, he visto cada caso bien peculiar, no le dan uso de la voz a la víctima ni al asesor porque ellos no pueden pedir la prisión preventiva. Eso es completamente violatorio de derechos fundamentales. Y bueno, entonces volvemos aquí, donde solamente procede si previamente se formó una imputación. Esto es muy importante. Para que haya una medida cautelar debe haber una formulación de imputación necesariamente, porque no puede haber una medida cautelar sin formulación de imputación. Sé que hay por ahí algún artículo un poco metido de manera un poco también rara, que es creo que es el 137 de general, se lo puede encontrar, que pareciera que nos habla de cuestiones donde sí se puede pedir por transformación una medida de protección a medida cautelar. Déjenme ver si es este. Sí, fíjense. Vamos a ver el numeral 137. Esto, como lo saben, son medidas de protección, las medidas restrictivas, para que no se acerque la persona, para que se vaya del domicilio, para que, pues, son medidas realmente de protección, ¿no? Entonces, nos dice, después de que nos da las 9 vertientes de las medidas de protección, las 10, perdón, nos dice aquí directamente que en el caso de 1 y 2 y 3, es decir, cuando se prohíba acercarse a la víctima, al acusado a la víctima, o que no asista a lugares donde ella está, o que se separe del domicilio, eso es 1, 2 o 3, debe ratificarlo ante el juez de control y dice, en la que el juez podrá cancelarlas, eso claro, eso nos queda claro, ratificarlas o modificarlas mediante deposición de medidas cautelares correspondientes. ¿Qué es lo que nos choca aquí en este caso en particular? Bueno, modificarlos mediante la imposición de medidas cautelares correspondientes. ¿Por qué nos choca esto si se requiere formulación de imputación? Pues porque nos dice el 139 que la duración de estas providencias, de las providencias precautorias y también de las medidas de protección, de aquí está, van a durar 60 días naturales, prorrogables hasta por 30 días más. Entonces, bueno, pareciera que entonces esto se da en la investigación inicial, o sea, ante el Ministerio Público, las medidas de protección. Sí y no,
porque una medida de protección se puede dar precisamente aunque se haya judicializado. Si está aún en la vigencia, entonces podría postergarse más allá de la acción penal. Bueno, ¿cómo entender entonces este artículo 137? Eso se llama interpretación correctiva, porque la norma no está muy clara. Aquí quiere decir que si se van a modificar las medidas de protección a medidas cautelares, es porque ya se ejerció acción penal y se formuló imputación. Ejemplo, vamos a suponer que una medida de protección es aquella que se le indica al investigado ante el Ministerio Público, al investigado que no se acerque a la víctima. Entonces se ejerce la acción penal, dura 60 días, por ejemplo. En el día 30 ejerce acción penal el Ministerio Público y sigue la medida de protección, pero sabe perfectamente el fiscal que esto no va a durar más de 90 días. Entonces, como tengo ese término perentorio, ya se formó la imputación, voy a pedir que se modifique la medida de protección a medida cautelar para que esta medida cautelar sea conforme a lo que establece el 155 para que no se me acerque. Pero ¿qué diferencia hay entre la medida de protección y la medida cautelar? La duración. La medida cautelar es durante todo el proceso y la medida de protección tiene un término perentorio, a menos que, como lo sabemos, sea un delito de violencia contra la mujer, que ahí sí la ley especial dice que puede durar todo el tiempo del proceso. Pero generalmente las medidas de protección es importante que la fiscalía las lleve a cabo una vez que está muy cercana el ejercicio de la acción penal para que las pueda transformar. Pero no se va a dar este caso, fíjense. Si llegara, por ejemplo, el propio, la víctima y dice, quiero medidas de protección, es incluso una mujer golpeada, y se le da a lo mejor, no, bueno, mujer golpeada no, porque eso es la ley especial, una persona que es golpeada por su vecino y entonces su vecino es muy violento, entonces pide una medida de protección, se le da por el tiempo de 60 días. Y se agota el término y entonces va a decir la fiscalía, todavía no voy a judicializar, me faltan algunos datos, sino en 4 meses más. Pero vamos ante el juez para que me la modifique a medida cautelar y dure todo el tiempo que dure el proceso. Cuando lleguen ante el juez va a decir el juez, no es viable porque no hay formulación de imputación. Como no hay formulación de imputación, yo no puedo fijar las medidas cautelares, debe haber judicialización. Entonces, se debe entender ese numeral 137, que se surte la modificación de medida de protección a medida cautelar una vez que se formó la imputación. Y bueno, y esto porque lo dice muy claro el Código Nacional cuando habla de el momento en que se lleva a cabo esta cuestión. Y fíjense, vamos a ver aquí en 154, por qué se da a partir de la formula de imputación. Dice procedencia, es decir, es un requisito sine qua non, a fuerza, es un presupuesto. El juez podrá poner varias facultades, dice, ¿cuándo? Dice, formulada la imputación. Entonces, aquí está. O bien, cuando duplica, que se haya sido vinculado al proceso. Es decir, bueno, aquí ya, claro, para haber sido vinculado al proceso se requiere que se formule imputación. De tal manera que en este caso en particular, la formulación de imputación es un presupuesto, según el numeral 154, para que se pueda imponer. De no ser así, no se puede imponer. El propio, el código lo establece muy claramente y entonces habría que tener mucho cuidado con atender ese tipo de cuestiones si se nos presentan en la práctica. Y bueno, perdón, aquí. Entonces, luego dice que sea, les digo, esto es bien importante, por el tiempo estrictamente necesario. A veces nosotros nos desgarramos la ropa con la contraparte, diciendo, no, no, que no se imponga esto, pero pocos defensores o pocos asesores o pocos fiscales combaten la duración. ¿Qué tal si es procedente la prisión preventiva justificada, pero quiero que sea por una semana? ¿Por qué? Pues porque el código lo establece, porque me dice el código que va a ser por el tiempo estrictamente necesario. Entonces, cuando se dan estas, y vamos a ver para que vaya ilustrando de qué estoy hablando, cuando el numeral 153 establece claramente que serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable, y ya vienen las cuatro vertientes que ya dijimos.
Entonces, es por el tiempo indispensable. ¿Quién dice que va a durar todo el proceso? El juez. ¿Quién dice que va a durar solamente el plazo constitucional? El juez. ¿Y por qué? Porque se debatió o no se debatió y el juez tiene una facultad en ese sentido para poder decidir cuánto tiempo va a durar. Había veces, y sé que algunos jueces lo estilan, ustedes que están más la variación de jueces pueden ver los diferentes panoramas. Y ha habido ocasiones que dicen, voy a conceder la prisión, voy a dar, pues, conceder la medida cautelar de prisión preventiva provisional, solamente por el tiempo de 6 días. Y luego ya lo vinculan a proceso y dicen, ahora sí lo vamos a abrir para que sea definitiva la medida cautelar. Eso es un error técnico. Todas las medidas cautelares son provisionales, todas. Más bien tiene que decir, la va a imponer por el plazo constitucional y cuando este plazo fenezca, si dicto vinculación, abrimos debate para ver si continúa o hacemos una modificación. Pero que diga provisional en 6 días y ya después de 6 días va a ser definitiva, es un error técnico. Todas son provisionales. Ninguna puede durar más allá del proceso. Entonces, por esa razón en particular, es que las medidas cautelares siempre van a ser provisionales. Alguien puede estilar a algún juez que sea solamente por el plazo, lo puede hacer, pero no es una obligación. Es decir, si el juez estila eso es porque es su estilo, pero el tiempo también hay que debatirlo, porque si no se debate el tiempo, se deja libertad al órgano jurisdiccional de que él pueda decidir prácticamente durante cuánto tiempo va a imponer esta medida cautelar. Luego, se puede tomar en cuenta el análisis de riesgo de la autoridad competente. Se puede, dice el código muy claramente que se podrá tomar en cuenta el análisis de la OMECA, eso es en términos generales, ¿no? Claro, hay algunos jueces que dicen, no, yo tengo que tener el factor de riesgo a fuerza. Bueno, tendrá que ser impugnable esa cuestión. Como dice se podrá, es una facultad de sí o no se puede. Realmente no dice, si dijera deberá, pues sería muy complicado, ¿no? Pero como dice que se podrá, hay algún juez que diga, yo sí requiero el análisis de riesgo de la OMECA o eventualmente requiero, no lo requiero y puedo resolver sin que esté presente precisamente este resumen o informe. Entonces, se podrá, no es necesario que se dé de manera forzosa, el código establece que se puede. Y bueno, nos vamos entonces con las reglas generales. Ya vimos las particulares y nos habla aquí en concreto. La prisión preventiva no puede combinarse con otras medidas, salvo el embargo precautorio y la inmovilización de cuentas bancarias. Y claro, esto se puede dar como, ya sea como medida cautelar o ya sea como providencia precautoria. Por ejemplo, puede ser, vamos a suponer que es un delito de una desviación de recursos del erario público. Son a lo mejor 50 millones de pesos que se desviaron. Bueno, pues a lo mejor después del debate, yo como juez lo voy a enviar a prisión preventiva justificada. ¿Qué pasa entonces estando la impresión? Ah, bueno, es que él tiene la clave interbancaria y tiene todo eso que se le puede dar a su esposa para que ella saque el dinero. Entonces, de alguna manera, para poder neutralizar esa cuestión, también se puede imponer una medida cautelar de congelamiento de cuentas bancarias. Recordemos que actualmente el congelamiento de cuentas bancarias, la inmovilización de cuentas bancarias o como se le quiera llamar, eso es solamente a partir de una orden judicial. Ya no se puede solamente congelar o inmovilizar porque sí, antes lo hacía el Ministerio Público con un simple oficio. Ya no se puede, ahora ya lo tiene que hacer la autoridad judicial necesariamente. La única autoridad administrativa que está legitimada para poder congelar cuentas bancarias es la unidad de inteligencia financiera. Y para poder congelar cuentas bancarias, saben que procede un amparo. Y el amparo, eso lo veremos en congelamiento de cuentas bancarias, pero el amparo, eh, siempre que, por ejemplo, vamos a suponer que a mí me van a congelar una cuenta bancaria, yo voy a promover amparo y voy a pedir suspensión con efectos restitutorios conforme al 147 de la ley de amparo, para que me descongelen y pueda disponer yo de mi bien, pero pues si dispongo me voy a sacar todo el dinero. Entonces, si es orden judicial, no procede con efectos restitutorios.
y si es un congelamiento de la unidad de inteligencia financiera, de la UIF, solamente va a poder proceder con efectos restitutores, es decir, que te descongelen mientras vemos el amparo. Solamente va a proceder si no tiene la unidad de inteligencia financiera no tiene una solicitud internacional. Es decir, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda puede congelar cuentas bancarias. Si no tiene una solicitud internacional para congelar esa cuenta bancaria, y recordemos que por qué puede congelar cuentas bancarias, porque está neutralizando lavado de dinero, o sea, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero o terrorismo. Puede congelar cuentas bancarias, pero si no tiene una solicitud internacional, es decir, que lo hizo por sí misma la unidad de inteligencia financiera, ¿qué pasará? Viene el amparo y se le puede dar efectos restitutorios y puede sacar el dinero. Pero si tiene una solicitud internacional de apoyo o de cooperación internacional a la unidad de inteligencia financiera, no se va a poder devolver de esta manera. Pero a final de cuentas, precisamente se da a partir de esta combinación. Si puede estar en prisión, congelamiento de cuentas bancarias, o incluso embargarle algún bien. Esto es generalmente porque el riesgo es tan alto que ni siquiera la prisión preventiva puede neutralizarlo. Y a lo mejor es muy importante que este dinero él no lo mueva, porque si lo mueve, pues nos va a destruir el proceso, ¿no? Para tomarlo de una manera más o menos general. Entonces, bueno, otra medida es que el juez puede imponer una o varias siempre y cuando no sean más graves que las pedidas o solicitadas por el Ministerio Público. Claro, tenemos aquí digamos, eh, la buena actividad legislativa que realizó precisamente el creador del Código Nacional. El artículo 155 que prevé las medidas cautelares, que ahí sí son limitativas, no son enunciativas, solamente esas 15. Vienen en orden de menor a mayor, viene desde la presentación periódica y parte económica hasta la prisión preventiva justificada. Entonces, sí, ese orden está muy claro, cómo se va graduando cada vez más grave precisamente la medida cautelar hasta llegar al punto máximo, que es la fracción 14. Entonces, efectivamente, puede imponer una o varias siempre y cuando no sean más graves que las pedidas por el Ministerio Público. No puede rebasar jamás el juez una prisión preventiva, por ejemplo, si pide prisión preventiva, ya puede irse sobre las otras 13 el juez. Pero si piden, por ejemplo, garantía económica, o bueno, vamos a suponer, sí que pide garantía económica, no puede ordenar que sea recluido en una institución pública porque está rebasando la gravedad de las 14 que establece el código. Entonces, no puede pasar el juez jamás de la gravedad que el fiscal está pidiendo en cuanto a alguna medida cautelar. No puede irse para arriba porque está violentando un derecho fundamental y sí me ha tocado verlo, que pide garantía económica, por ejemplo, y eso es grosso modo por figura o grosso modo por figuras con subincisos. Ejemplo, dice la fiscalía, no, pues yo quiero garantía económica, pido garantía económica por 50,000 pesos debido a que se da esta cuestión. Dice, perfecto, dice el juez, de una manera bastante peculiar. Sí, como no puede exceder a lo que pide la fiscalía en cuanto a la medida, entonces sí fijo la garantía económica, pero le voy a poner 1,000,000 de pesos. Está sobrepasando también la petición ministerial y eso violenta derechos fundamentales. Entonces, cuidado, el juez no puede rebasar ni por catálogo de medidas cautelares, ni por subincisos de la que pidió el fiscal. Es el tope máximo lo que la fiscalía ha pedido. Y hay veces que nosotros sí vemos, por ejemplo, algunos delitos que es evidente que la persona puede salir porque a lo mejor está vinculado con, no sé, con diferentes homicidios y aquí viene por tentativa de homicidio. Entonces, la fiscalía pide otra medida cautelar y uno dice, pues no puedo pasar de allí, ni modo. Y se fija la máxima que pide el Ministerio Público en dado caso, pero no se puede sobrepasar de eso. Por eso es que esto puede dar margen a corrupción si es que el fiscal quiere entrar en ese juego sucio, ¿no? Pero a final de cuentas, pues no podemos rebasar lo que el fiscal esté solicitando porque, pues como les digo, puede haber bastantes complicaciones. Y entonces volvemos aquí al parámetro de cuáles son los tipos de medidas cautelares. Pues ya dijimos que son 14, son limitativas, no son enunciativas, no puede ser otra de las de aquí, solamente estas. Presentación periódica,
ante el juez o la autoridad que requiera, la menor. Y bueno, puede ser que diga una presentación periódica mensual, que diga el fiscal y que diga el juez, ah, bueno, va a ser semanal, no puede hacerlo así el juez, está rebasando la pretensión ministerial. La exhibición de garantía máximo lo que el fiscal le esté pidiendo, no puede irse más allá. El embargo de bienes, que sabemos que es conforme al Código de Procedimientos Civiles correspondiente, para el efecto de llevar a cabo la formalidad de este embargo. Hablamos un poco de la inmovilización de cuentas bancarias y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. También puede que se le prohíba salir del país, de alguna localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Claro que no puede ser su casa, porque para eso es otra medida cautelar. Entonces podría ser de una colonia o de una calle, por ejemplo, pero no puede ser de su casa porque para eso hay otra medida más lesiva. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada. Eso se da mucho cuando son farmacodependientes y son un peligro para su mamá, por ejemplo, o su familia. Entonces se les interna en una institución que le da tratamiento también médico para que pueda tener ese tipo pues sí, de tratamiento. Por ejemplo, en la Ciudad de México se da mucho en el Fray Bernardino, que se dedica un poco a esto. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, claro, eso se da, por ejemplo, o se puede dar, para citar ejemplos, cuando es un delito de sustracción de hidrocarburos. Se le prohíbe que se acerque las tomas de Pemex, evidentemente porque puede volver a cometer el evento, ¿no? La prohibición de convivir, acercarse, comunicarse con determinadas personas, con las víctimas, ofendidos, testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa. Por supuesto que aquí es lo más parecido a una medida de protección transformada. Es cuando, por ejemplo, se prohíbe que se acerque a la víctima y entonces ya se formó una imputación, la fiscalía va a pedir que se transforme a medida cautelar para que dure todo el tiempo que dure el proceso, desde luego. La separación inmediata del domicilio, esto se da, por supuesto, cuando hay violencia familiar, por ejemplo, o a lo mejor una tentativa de homicidio, ¿no? Que es muy peligroso que estén juntos. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos. Eso también se da cuando, por ejemplo, es un maestro que está vinculado con abuso sexual de sus alumnos. Entonces ahí se da una suspensión para neutralizar un riesgo. Suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. Puede ser, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Un fiscal que está pidiendo dinero de manera constante, se le suspende temporalmente para que no cometa ese tipo de delitos, ¿no? También la colocación, bueno, también puede haber, por ejemplo, un médico que constantemente está actuando imprudente, entonces se le suspende entre su actividad profesional para que no vaya a cometer otra imprudencia, ¿no? Colocación de localizadores electrónicos. Este panorama es bastante complejo, sobre todo en materia federal, porque no hay instituciones reguladas y reconocidas por la autoridad federal que den este servicio de manera confiable. Entonces, sí hay formas de hacerlo, pero hay que escudriñar sobre qué empresas pueden prestar ese servicio, porque es una renta que se da y que generalmente paga la defensa. Resguardo en su domicilio, como lo dijimos, es la que es anterior a la prisión preventiva, va a quedar en su casa y con modalidades y la prisión preventiva. Estas modalidades que se dan pueden ser, por ejemplo, cuando es una persona que está enferma, es decir, a lo mejor está por homicidio, ¿no? O por delincuencia organizada. Entonces son delitos muy altos, o secuestro, pero a lo mejor está muy enferma. Tuve un asunto de una persona que venía por secuestro y estaba muy enferma. De hecho, tenía que tener 24 horas una hemodialización que no podía dar el propio penal. Y si no se le daba cada 24 horas, moría. Entonces, él tenía el aparato en su casa porque el IMSS se lo dio cuando tiene ese tipo de enfermedades. Se los proporcionan, entonces ahí sí tiene que estar en su casa y la modalidad era de que no puede salir a menos que sea por una cuestión urgente o por una prescripción médica que tenga que ir al médico y se libra oficio a la policía para que lo haga de esta manera. Ese es el gran problema que tenemos allí en la operatividad, es que en las entidades federativas no hay policías generalmente que se puedan, porque siempre el director de la policía dice, no tengo elementos para hacer eso.
Entonces dirán, yo no puedo depender de una ausencia de recursos del Estado para no imponer una medida que puede beneficiar eventualmente al imputado, y esta medida podría ser también, por ejemplo, que esté en su casa en lugar de estar en prisión. Entonces, en este panorama en concreto, cuando tenemos este tipo de aspectos, buscamos solucionarlo. Y lo hacemos a través de la práctica. ¿Y cómo lo hacemos? Pues principios aleatorios. En cualquier momento puede llegar la policía, en cualquier momento te puede buscar y tienes que estar en tu casa. Y bueno, entonces, en ese sentido, tendríamos estas medidas, ese tipo de medidas cautelares. Y bueno, ¿cuál es el presupuesto o los presupuestos? Me voy a ir aquí un poquito más rápido, para que las medidas cautelares puedan prosperar. Primeramente, para que no sea arbitraria una prisión preventiva, debe existir un hecho y la vinculación de la persona con él. Esto es evidente, la existencia de este hecho y que se vincule con el evento, la persona. Debe superar el test de proporcionalidad, medida legítima, idónea, necesaria y proporcional, para que sea una medida no arbitraria y que se motive dicha resolución. Esto según la Corte Interamericana. ¿Cómo se aterriza en México esta cuestión? Bueno, fíjense, tenemos que verla bajo el test de proporcionalidad, que sea legítima, que sea idónea, lo sabemos, que sea además necesaria y que sea proporcional. Entonces, sobre todo tenemos que ver si la medida es proporcional al riesgo detectado. Por eso graduamos. Es un riesgo alto, medio, bajo, medio alto, altísimo, incluso altísimo puede ser que sea medida de presión preventiva justificada y alguna otra más. Claro que cuando es prisión preventiva oficiosa, esto pues no nos importa, porque esto es solamente una tasación que hace la Constitución. Pero bueno, de eso ahorita hablamos en cuanto a la prisión preventiva oficiosa. Y bueno, ¿qué tomamos en cuenta los juzgadores para poder imponerla? Como vertiente fundamental el principio de presunción de inocencia, que la persona siempre se va a presumir inocente. Claro, que también que haya una libertad de la persona como regla general. Como sabemos, la regla general de un proceso es el citatorio, a menos que sea en flagrancia el delito, y que tenga una mínima intervención, es decir, lo menos lesivo para la persona. Eso es la manera en que se podría llegar directamente a una locución de esta naturaleza, perdón. Mínima intervención. Finalmente, para dar margen a preguntas, que veo que hay muchas, por eso me estoy apurando, eh, se puede pedir una revisión de medida cautelar. Esto es porque han variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar. Y esto ya lo hemos aprendido porque nos tardamos mucho en aprender, primeramente, que si se impuso, por ejemplo, prisión preventiva justificada y esto se impugnó o no se impugnó, digamos, si no se impugnó, ya es cosa juzgada, es firme. Entonces, como es esta firmeza, vamos a suponer que es la prisión preventiva y se tomaron en cuenta 4 parámetros, 1, 2, 3 y 4. Nosotros no podemos llegar, hay una modificación porque el parámetro 1 se modificó. Bueno, sí, del debate se modificó el 1 y los otros 3. Es que con eso se hace un nuevo test de proporcionalidad. Pudiera ser que sí, pero si se encuentra con un juez rígido, diría, desvirtuaste el 1, pero los otros 3 no. Y como son firmes, no han variado las condiciones. ¿Cuál es entonces aquí el consejo? Si van a pedir modificación de medida cautelar, ataquen todas las vertientes que fueron materia de la imposición de la medida cautelar, porque si no puede haber una falta de exhaustividad en su petición y en consecuencia no sea desde luego una cuestión benéfica para ustedes, como también personas que pueden eventualmente contrarrestar esto. Necesitan atacar todas las vertientes que indicó el juez de control. Finalmente, también, en ese sentido, la suspensión con efectos restitutorios en amparo. Este panorama, fíjense que se da. Ustedes saben que hay una jurisprudencia del Pleno Regional Norte que dice que cuando, por ejemplo, se promueve un amparo contra una orden de aprehensión, dice, si es de prisión preventiva oficiosa, es para el efecto de que se puede imponer, pero no se ejecute en tanto la suspensión esté vigente. Si no es de prisión preventiva oficiosa, es para que no se le detenga y también para que no se le imponga
Que se le puede imponer medida cautelar de prisión preventiva justificada, sí se puede, pero si se le impone que no se ejecute. Entonces, a final de cuentas, es una suspensión con efectos restitutorios. Y tenemos otra jurisprudencia del Pleno Regional Sur que dice lo contrario. Entonces dicen, bueno, es que ya me molé si vivo en, por ejemplo, en Veracruz, porque tengo la jurisprudencia del Pleno Regional Sur, ya me molé si estoy en Campeche. ¿Cuál es la solución, señores abogados? Tenemos dos jurisprudencias del mismo rango, del Pleno Regional Norte y del Pleno Regional Sur. Una dice no podrá ser retenido y la otra dice que sí. Obviamente están formadas en el catálogo propio de la Suprema Corte para ser resueltas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos dos jurisprudencias que son antagónicas? Vamos a optar por la jurisprudencia que dice que se tienen que armonizar porque son amas del bloque de constitucionalidad, son parte del Poder Judicial de la Federación las dos. Sin embargo, como no se pueden armonizar porque son antagónicas, entonces se va a aplicar la más benéfica a precisamente la persona. Cuando dos jurisprudencias se encuentran y no se pueden armonizar porque son del bloque de constitucionalidad, se le va a pedir al juez aplica la más benéfica precisamente en materia de lo que indica el Pleno de la Suprema Corte, que cuando dos jurisprudencias se contraponen entre sí, vamos a aplicar la que más favorezca y pidan la de la región norte, los que viven en el sur. Entonces, pero eso no se ha explorado. O sea, como dicen, es que yo vivo en Tabasco, ya me amolé, porque la regional aquí dice que van a estar en prisión. Ah, pero la del norte dice otra cosa, pues pide que se aplique la más benéfica y para que se no aplique la que te perjudica. Pero eso casi no se ha explorado, pero es solamente un tipo. Y bueno, pues doctor Camacho, pues en cuanto a la exposición, aquí llegaría, veo que hay muchas preguntas, entonces pues yo quedo a sus órdenes para que usted me diga en qué Sí, orden contestamos. bueno, pues si quiere vamos aquí a ver, vamos a una de Facebook Live y vamos intercambiando. Pregunta la abogada Carla González Gabarain. ¿Se puede pedir efectos restitutorios en suspensión de amparo cuando eres asesor victimal y en el amparo pides la aplicación de la prisión preventiva oficiosa para efectos de que en audiencia la autoridad responsable aplique la prisión preventiva oficiosa? No, no creo. La cuestión de efectos restitutorios es porque hay un derecho adquirido y el acto reclamado nos va a privar de ese derecho. Ejemplo, estoy en libertad y pido orden de aprehensión, es para efectos de que no me detengan porque antes de la prisión preventiva estoy en libertad, ese derecho lo tengo. ¿Qué se da? Tengo un derecho que ya tengo en este momento, la libertad. Entonces promuevo amparo contra la orden de aprehensión para que no me detengan, pero además para que no me impongan prisión preventiva, porque si de alguna manera yo llego con suspensión de amparo y me imponen prisión preventiva, pues no me voy por la orden, pero sí me voy por la prisión preventiva. Entonces es para que no me detengan y que me impongan la prisión preventiva, pero que no se ejecute, es decir, que siga yo en libertad. Esos son efectos restitutorios en tanto vemos en el fondo si realmente hay o no, tienes razón en el amparo. Si se te niega el amparo y queda firme, pues ya te van a poder aprender o detener si es que te impusieron prisión preventiva. Pero si el derecho previo no puede ser, la víctima no tiene derecho nunca de pedir la prisión preventiva, aunque sea asesor jurídico, no tiene ese derecho antes del acto reclamado. Entonces, si yo de alguna manera quiero que a través de la suspensión con efectos restitutorios me dé un derecho que no tengo, esto no es viable, porque el amparo no se trata de legislar en favor de alguna persona, sino de proteger un derecho que está contemplado en la ley o en la Constitución, y el efecto restitutorio es precisamente para que ese derecho no te lo quiten, pero no significa adquirir un derecho que no está contemplado en la norma, entonces no podría ser. Correcto, doctor. Para quienes están en Zoom, por favor escriban las preguntas a través del chat de Zoom. Bueno, voy aquí con preguntas de Zoom. Dice, buenas noches, magistrado. Para el caso que ya se vaya a debatir una medida cautelar y se hubiera consignado la averiguación, pero nunca se detuvo al indiciado, entre paréntesis, en el sistema tradicional,
pero el delito ya prescribió y se decretó el sobreseimiento, ¿tampoco se reúne la hipótesis? Bueno, aquí el sistema tradicional aquí es diferente, porque en el sistema tradicional en particular siempre es prisión. Es decir, un auto de formal prisión siempre va a ser prisión. Y la forma de poder salir de libertad es por libertad bajo caución o la llamada libertad bajo fianza. Entonces, en este caso en particular, no se va a debatir una medida cautelar, se va a imponer. Se dicta auto de formal prisión y en automático se impone prisión preventiva. Solamente que si el delito tiene una pena aritmética menor a 5 años o no está en el catálogo de, por ejemplo, del Código Federal de Procedimientos Penales o de alguna entidad federativa, puede salir bajo caución y entonces esa es la excepción. Pero no hay debate de medidas cautelares en sí, se impone de manera inmediata, automática. Entonces, por esa razón, ahora, si fuera el caso en particular donde el delito ya prescribió y se decretó un sobreseimiento, pues simplemente si hay sobreseimiento, ya no puede haber acción penal y como no hay acción penal, no hay tampoco medida cautelar. Como la acción penal está extinta por la prescripción, la medida cautelar tampoco tendría vigencia. Entonces, más bien no es que se debata, simplemente no podría existir una prisión preventiva si no está la acción penal, porque habría prescrito. Más o menos creo que entendí así la pregunta. Correcto. Dicen, buenas noches, doctor. Con motivo de la reforma del 31 de diciembre de 2024 al 19 constitucional, hay juzgadores que ya están imponiendo la prisión de oficio. Sin embargo, ese párrafo que reformaron, que se prohíbe cualquier interpretación, choca con el primero constitucional. Dice que se estará a la constitucionalidad, a la Constitución y los tratados internacionales, ya que refiere que los derechos son progresivos, no regresivos, aunado a que la Corte Interamericana ya dijo, aunado a que la Corte Interamericana ya dijo que es inconvencional y hay jurisprudencia que dice que los juzgadores deben acatar la sentencia de la Corte en ese sentido. ¿Qué opinión le merece que impongan la prisión de oficio sin dejar entrar en debate violando el principio de presunción de inocencia, contradicción, entre otros? En ese sentido, el juzgador incurre en una falta administrativa o incluso en un delito si no acata la jurisprudencia? ¿O qué opinión le merece? Gracias. Bueno, esa es la pregunta del millón de qué pasaría con la prisión preventiva oficiosa ahora que tenemos prohibido llevar a cabo una interpretación. Fíjense, y quiero abordarlo de esta manera. Hay un principio que se llama principio de unidad constitucional. Lo hemos hablado mucho en esas pláticas durante pues, todo el tiempo. Y la unidad constitucional quiere decir que todos los artículos de la Constitución no pueden reñir entre sí, sino que se armonizan a través de interpretación. Es decir, en términos llanos, el artículo 1 pesa igual que el 19, que el 20, que el 14 constitucional, pero además tiene el mismo peso jerárquico, digámoslo así, que un transitorio. O sea, un transitorio de la Constitución tiene el mismo rango constitucional que el 19, que el 1, que el 20. Entonces, hay veces que dicen, es que conforme al 1 constitucional, principio por persona y todo eso, se tiene que declarar inconvencional el 19. Eso no es posible porque tiene el mismo rango jerárquico. Este aspecto ya fue materia en su momento de la reforma de 2019. En el 2019 también se modificó el artículo 19 y se establecía un rango de delitos de hidrocarburos y deportación de arma de fuego. Y decía el primero transitorio, que va a tener vigencia a partir del día siguiente, es decir, ya. Y el segundo transitorio dice que tendrá 180 días el legislador para modificar la norma. ¿Qué pasó en 2019? La mitad del país decía, bueno, sí se puede, ya se tiene que aplicar porque es norma constitucional vigente. Yo estaba en la otra mitad, donde yo dije, no, no se puede aplicar porque la unidad constitucional quiere decir que el segundo transitorio tiene el mismo rango jerárquico que el primero. Entonces es una norma vigente condicionada. Y denunciamos la tesis, la contradicción de tesis. Derivado de esto, fíjense lo que emergió, esta seguramente la conocen, esa jurisprudencia que es la 20.210.58. Dice, presión preventiva oficiosa en los delitos de materia de calor, dicen,
Su aplicación está condicionada a que se cumpla lo ordenado en el segundo transitorio del decreto por el que se declara reformado el 19 constitucional y precisamente publicado el 12 de abril de 2019. O sea, dice, está vigente, pero está condicionado. Entonces, espérate a que la norma, el Código Nacional, sea reformado para poder aplicar íntegramente el artículo 19 constitucional. Pocos han reparado en esto, pero si vemos la Constitución, fíjense, vamos a ver la Constitución y veamos aquí este artículo 31, perdón, del 31 de diciembre de 2024, la reforma del 19 del 31 de diciembre. Y nos dice claro todo esto y nos dice que no podemos llevar a cabo ningún tipo de interpretación y nos dice un catálogo. Pero pocos han reparado que si nos vamos, es más, fíjense, esto lo voy a copiar. Si nos vamos a este punto de buscar esta reforma ya en transitorios, déjenme ver, me voy hasta el final. Dice, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente, o sea, es una norma vigente. Se drogan, no, no, este no es, está creo que arriba, espérenme, déjenme ver. Aquí está. No, sí es este, perdón. Dice, entrará en vigor al día siguiente de su publicación, norma vigente. Pero fíjense lo que dice aquí. El Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días, contada a partir de la entrada en vigor, deberá armonizar el marco jurídico de las leyes en las materias con el contenido del presente decreto. Es decir, es igualitito. Vamos al otro, al de 2019. Fíjense, fíjense cómo dice que tiene 180 días el constituyente, el legislador secundario. Si nos vamos al de 2019, aquí me voy un poco para atrás. Creo que fue en abril de 2019. Déjenme, voy a ir un poco más rápido porque son muchas reformas constitucionales que han habido. Este es de abril de 2019. A ver, agosto, junio y es creo que esto, déjenme ver. Mayo, abril. Igualmente, es el 19 constitucional, si se dan cuenta. Dice, para el efecto del 19, otra vez, tendrá 90 días para modificar la norma. Esta modificación fue la que dio, digamos, origen a esta jurisprudencia. Dice la Corte, espérense a que se modifique el Código Nacional. Entonces, aquí volviendo al punto, sería, espérense a que se modifique el Código Nacional. Que lo estén aplicando algunos jueces, creo yo, que están volviendo al tema que en 2019 fue superado. Dice la Corte, espérense a que se modifique el Código Nacional. No se ha modificado. Entonces, creo yo que pueden invocar esta jurisprudencia para decir no apliques aún la Constitución vigente porque está condicionada por el segundo transitorio, como pasó en 2019. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si lo están aplicando, tendríamos que tener un contraargumento de que no puede aplicarse porque la identidad es prácticamente la misma que en 2019. Ahora, ¿qué pasará cuando se modifique el Código Nacional? Pues Dios nos agarre confesados, ¿no? Habría que ver ahí qué pasa. Pero esa es más o menos la respuesta. Correcto. Preguntan aquí, dice, para promover el juicio de amparo, ¿qué tiempo se toma como base cuando se impone prisión preventiva justificada en audiencia inicial o cuando se reitera en continuación de audiencia? Es un acto dentro del procedimiento. Como es dentro del procedimiento, es el plazo de 15 días. Solamente lo que es fuera de procedimiento es en cualquier momento. Y recordemos que el procedimiento es desde la denuncia o querella hasta la sentencia de juicio, según el 211. Entonces, es un acto que en 15 días se tiene que impugnar. Pues si no, no entra el catálogo de excepción. Correcto. Aquí, bueno, preguntan esto que ya me parece que lo resolví. Dice, respecto de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ¿considera que es procedente que se conceda la suspensión con efectos restitutorios y se imponga cualquier otra menos la oficiosa? No, eso sí es un exceso. Es decir, el amparo no puede ser un superamparo a futuro. La suspensión puede tener efecto de que no sea detenida a la persona y que se imponga cualquier medida cautelar, la que sea incluso la prisión preventiva, pero que no sea ejecutable. Lo que se está protegiendo es la libertad en sí de la persona, que es un derecho
que tuvo antes del acto reclamado, pero no se le puede obligar al juez de control, porque ahí estamos, y esto es importante que lo veamos en el panorama de los sistemas, que ese aspecto lo vamos a tocar eventualmente también en este tipo de pláticas, pero es importante, déjenme ver si lo puedo proyectar rapidísimo, que veamos nosotros que los sistemas no deben prevalecernos sobre otro, porque entonces estaremos hablando que están bloqueando precisamente un sistema al otro. Entonces, si por ejemplo, déjenme ver si lo tengo por aquí, sí, aquí está. Si por ejemplo tenemos nosotros este sistema y lo voy a proyectar, déjenme, lo pongo así. Fíjense, si nosotros tenemos esos sistemas, que es el régimen o el sistema de amparo, es un sistema, claro. Y tenemos otro que es el acusatorio. Miden lo mismo, por llamarlo así, y no convergen en muchos de sus lineamientos. Pero en el centro, que es aquí, ahí sí convergen. Entonces, aquí es cuando dice, tiene que presentarse en 3 días, no envíes los autos a juicio hasta que yo resuelva el amparo. Entonces, eso quiere decir que son sistemas que convergen, pero son iguales. El sistema de amparo no le puede imponer al sistema del proceso, no impongas la prisión preventiva, porque entonces estamos hablando que está excediendo las funciones, es un superamparo al futuro. Ahí tiene que ser para que se imponga cualquier tipo de medida cautelar, incluso la prisión preventiva, pero que no sea ejecutable porque está en libertad la persona. Pero que le impongan esta sí y esta no, eso no se puede. Correcto. Dice, preguntan aquí, ¿qué sucede cuando están en prisión preventiva por el tipo de delito y excede el plazo de 2 años y que no se ha dictado sentencia? Ya dijo la Suprema Corte que Sí, eso es revisable, no quiere decir que va a estar en libertad, sino que a los 2 años va a realizarse se va a llevar a cabo una audiencia para discutir sobre la necesidad de que se prolongue o no. Ahí la carga la tiene la Fiscalía, debe acreditar que sí es necesaria su prolongación, pero de manera plena, porque si no justifica la Fiscalía la necesidad, bueno, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, allí podría haber una insuficiencia de argumentos de la Fiscalía y ordenar que quede la persona fuera, bueno, en libertad. Pero no quiere decir que tenga que estar en libertad, sino que se va a debatir eso a los 2 años y una vez que se debata, no quiere decir que precluya, puede ser que se vuelva a debatir en unos meses, dependiendo cómo vaya avanzando el proceso. correcto, doctor. Dicen, por aquí nos pregunta, ¿puede reponerse el procedimiento hasta el debate de la medida cautelar si el juez no permitió a la víctima exponer alguna circunstancia que la pone en riesgo? Sí, pudiera ser que sí, si es que hay una vulneración a un derecho sustantivo. Recordemos que en ese caso sería amparo indirecto. Recordemos que el amparo indirecto procede porque hay una violación a un derecho sustantivo y que puede ser de posible reparación. Si yo, por ejemplo, eh, yo estoy diciéndole al juez, no, ponle presión preventiva, porque me va a matar. O sea, ya me disparó y me dio una pierna y estoy temeroso de esa cuestión. No lo deje salir y el juez no me hace mi caso como víctima y resuelve. Sí, claro que se puede reponer para que el juez resuelva atendiendo a mi petición expresa de que me va a matar. No quiere decir que lo va a meter a presión, pero que me va a ponderar lo que no me escuchó y lo que tiene que ponderar por exhaustividad de la resolución. Correcto. Preguntan, en revisión de medida cautelar, la víctima sin prueba, solo su dicho se fijó la prisión justificada. ¿Puede solicitar una nueva audiencia de variación de medida para evitar que esté en prisión? ¿En qué términos se puede hacer? Ay, perdón, la víctima lo pidió, escuché eso. Sí, dice, señor magistrado, en revisión de medida cautelar, la víctima sin prueba, solo por su dicho debe ser así, solo por su dicho se fijó la prisión justificada. ¿Puede solicitar una nueva audiencia de variación de medida para evitar que esté en prisión? ¿En qué términos se puede hacer? No, no es muy clara la pregunta. No, No es muy claro. Bueno, primero la víctima no puede pedir la prisión preventiva.
Y si fue insuficiente los lineamientos que dio el juez, bueno, voy a tratar de rescatar un poco. Si fue insuficiente los argumentos que dio el juez para que esté en prisión, la víctima teme que pueda salir con amparo o algo así. No, ese punto ya quedó resuelto. Ya de alguna manera se tendría que, por ejemplo, ahí lo que tendría que hacer la víctima, si es que promueve amparo el imputado, es irse en amparo adhesivo para sostener la constitucionalidad de la prisión preventiva, es decir, la víctima apoyando al juez de control para que pueda sostenerse esa resolución, pero no puede convocar a otra audiencia para que son 8 puntos, solamente dio 3 el juez de control. Vamos a convocar una para que llene los 8. No, eso no se puede, porque ya fue una materia resuelta en la audiencia. Correcto. Preguntan aquí, una institución bancaria, dice, buenas noches, ¿una institución bancaria puede congelar una cuenta bancaria aun y cuando la UIF no la haya solicitado? Y por otra parte, como usted lo expuso, no se podría congelar una cuenta bancaria si no existiera una solicitud internacional. Si se pide amparo contra el congelamiento, ¿este sería un amparo indirecto y cuánto se tarda la autoridad en resolver independientemente de que se le solicite la suspensión del acto? No, los bancos no pueden Vale. congelar cuentas bancarias por sí mismos. Pueden retener de alguna manera cargos o retener saldos, pero por alguna cuestión de deuda con el banco. Por ejemplo, a lo mejor yo tengo una deuda con el banco y me deposito, no tengo nada de dinero, me deposita y el banco lo absorbe. Eso sí lo puede hacer por deudas bancarias, pero no puede congelar cuentas bancarias por sí mismo. Ahora, si la UIF lleva a cabo un congelamiento de cuentas bancarias sin cooperación internacional, lo puede hacer, por supuesto, porque está neutralizando un riesgo de terrorismo. Por ejemplo, si hay un depósito, suponiendo, ¿no? Una intervención de comunicaciones privadas que dice que se va a depositar 10 millones de dólares a una cuenta para que financie el terrorismo y se da cuenta la UIS de esa conversación, legalmente hablando, claro. Entonces, ese dinero lo puede congelar. Por supuesto, lo puede hacer la Unidad de Inteligencia Financiera. El punto es que si no tiene una cooperación, una solicitud internacional, cuando se pida bueno, cuando se promueva amparo, dejen al que tarde el amparo. La suspensión, que eso es lo importante, cuando se pida la suspensión, va a tener efectos restitutorios. Esto es, que me descongelen mis cuentas bancarias porque no paso por el tamiz judicial, no hay un escrutinio judicial, fue una autoridad administrativa. Entonces me liberan mi cuenta, me descongelan mientras se resuelve el amparo. ¿Que existe riesgo en dejar sin materia de amparo? Sí, porque si saco todo el dinero de mis cuentas bancarias, pues ya no va a haber amparo, ya aunque me niegan el amparo, ya saqué el dinero. Pero para explicarme un poco mejor, lo que protege el amparo, digámoslo así, es que si pasó por una orden judicial, no se te va a descongelar la cuenta hasta que se resuelva el amparo. Se entiende que un juez ya analizó esto. Por otro lado, si la Unidad de Inteligencia Financiera lo hizo con cooperación internacional, equivale a un escrutinio judicial, porque la cooperación internacional o es diplomática o es por un juez de otro país. Entonces ahí tampoco se te va a devolver, se te va a restituir, se te va a suspender con efectos restitutorios. Pero si la Unidad de Inteligencia Financiera lo hace por sí misma, tiene facultades, es un procedimiento para defenderse, pero si se promueve amparo, se puede devolver, bueno, se puede descongelar la cuenta y pues pueden sacar el dinero. Correcto, doctor. Pues ya nada más vamos a darle respuestas, si nos hace favor, a tres preguntas más ya por el Zoom, por la hora. Y Claro. dicen que ya cerramos ahorita el chat de preguntas, por favor. Dice, ¿qué efecto tendría que darse a la suspensión si mi acto reclamado es por una parte la resolución de la sala que dejó sin materia la apelación contra la determinación que impuso la prisión preventiva justificada, porque consideró que hubo otras determinaciones que la superaron al haber solicitado revisión de la medida cautelar? Y el segundo acto fue la imposición, pero por ese fue desechado. Bueno, se dejó sin materia la prisión preventiva porque consideró que hay otras determinaciones que la superaron. Ya no hay esa medida cautelar, esa primera no existe. Y si hay un segundo acto en particular,
entonces tendría que, vamos a suponer, si entiendo más o menos la pregunta, es que por una parte estamos en amparo. No dice muy, creo que no escuché la palabra amparo, pero entiendo que promueve amparo. El acto reclamado es la resolución de la sala que dejó sin efecto la apelación. En la apelación dejó sin efecto la presión preventiva porque había otras determinaciones que no se superaron. Y entonces el segundo acto fue la imposición, pero por ese aspecto fue desechado. Es decir, hay un primer amparo donde la sala dejó sin efecto ese acto reclamado y el segundo amparo fue desechado. Realmente, este primer acto de la sala donde revocó o de alguna manera lo dejó sin efecto, no existe ya en el mundo jurídico. El amparo tendría que sobreseerse respecto de esta primera presión preventiva. Si la segunda resolución de la sala fue imponer presión preventiva, pero fue desechado el amparo, pues hay que interponer queja para que se pueda atender esta cuestión. Seguramente puede ser que el desechamiento en el segundo amparo haya sido porque estaba vigente todavía un recurso contra la primera presión preventiva, pero si la sala lo dejó sin efectos, esta primera resolución no existe. La segunda es la que existe y si el amparo fue desechado, solamente habría que interponer queja diciendo que la presión preventiva sí existe porque fue modificada por la sala. Más o menos entendí si le pregunta por qué no mencionan la palabra amparo, porque dijeron creo que acto reclamado por ahí. Correcto, doctor. Dicen por aquí, se impuso como cautelar prisión preventiva justificada por un año. Se venció, se pidió al juez se pusiera en libertad. El juez ordenó audiencia para revisión de cautelar, se llevó a cabo y el MP se opuso y a la libertad y al juez prolongó por 2 años. La pregunta es, ¿fue correcto lo acordado por el juez o fue violatorio al derecho de libertad por haberse ya cumplido con la cautela de un año sin haber perdido el MP más tiempo para revisión para su prolongación? No, tampoco le entiendo mucho. Ok. No. Primero, en cuanto al plazo de un año que puso el juez, es por el tiempo estrictamente necesario. Así lo determinó un año. Si este tiempo se venció, entonces se tendría que llevar a cabo una modificación de medidas cautelares. ¿Por qué razón? Pero bueno, una modificación por una petición del Ministerio Público, a menos que sea prisión preventiva oficiosa, porque con prisión preventiva oficiosa, según las últimas interpretaciones, es que el análisis se abre de manera oficiosa. No se impone como oficiosa en automático, pero el debate se abre de oficio por el juez. Si es prisión preventiva oficiosa, el juez tendría que convocar de oficio a una audiencia de revisión de medidas cautelares. Si fue prisión preventiva justificada y no hay petición ministerial, se tiene que dejar en libertad a la persona. Ahora, suponiendo que sí se llevó a cabo el debate de prisión preventiva y el juez la prolongó por 2 años más, no importa, el tiempo, bueno, tendría que justificar por qué 2 años más si la Constitución establece como 2 años como tope. Lo correcto es fijar un año más para reunir los 2 años y a partir de 2 años llevar a cabo una revisión para ver si se puede prolongar. Pero si lleva un año y prolongó 2 años, ya de facto se está yendo a 3 años de prisión preventiva. Eso puede ser violatorio de derechos fundamentales porque no está justificando por qué se va más allá de los 2 años. Tendría que llegar al tope el juez y llegando al tope, volver a convocar audiencia para que se pueda debatir esta cuestión. Sí, es más o menos la pregunta que se Correcto, hizo. Ajá. doctor. Pues yo creo que quedaríamos hasta ahí el día de hoy, daríamos por finalizado, doctor. Ya es un poquito tarde, ya no hay más preguntas en los chats y pues agradecerle como siempre su presencia virtual a todos los que se conectan de diferentes partes de la República y recordárteles que la siguiente semana tenemos una clase pendiente, ahora que viene justamente la etapa de investigación complementaria, será el tema que se abordará la próxima clase, doctor. Por supuesto, muchas gracias, doctor. Y gracias a todos ustedes que estuvimos aquí platicando arduamente. Bueno, doctor, pues le agradezco mucho. Por aquí ya nada más les dejo a todos. Hoy es la clase número
4. Ya vimos el tema maltrato animal. Yo los invito a que vayan a YouTube o incluso pues en el perfil del liceo, en el perfil del doctor, en el perfil mío, aparecen ¿cómo se llama? Los en vivos. Los en vivos van a desaparecer por políticas de Facebook en poco tiempo, así que yo les sugiero que los vean por YouTube. En un rato más estará ya disponible la videograbación en YouTube. Ya vimos maltrato animal, proceso penal acusatorio, control de detención, medidas cautelares y la siguiente semana, primero estaremos viendo etapa de investigación complementaria. Pues, mi estimado doctor, un fuerte abrazo ahora porque fue también día del juzgador. No hubo la oportunidad de felicitarlo a usted ni pues a muchos juzgadores que más bien pareciera que nuestra república está de luto en el caso de pues bueno, todo esto ya no hablemos más, ¿verdad? Con relación a la reforma, ya lo hemos venido hablando reiteradamente, pero un fuerte abrazo para todas las personas juzgadoras y gracias a todas y a todos quienes nos han acompañado esta noche. La próxima semana nos vemos por Liceo Académico MX. Muchas gracias. Buenas noches. Descansen, buenas noches. Hasta luego.